estimados hermanos y amigos, les extiendo una cordial bienvenida a esta presentación de las profecías de Daniel. Hoy estudiaremos la profecía que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Daniel, versículos 24 al 27. Esta profecía tiene solamente 4 versículos, pero esos 4 versículos están cargados de información extraordinaria para el pueblo de Dios, para cada cristiano que ha aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. En el último versículo del capítulo 8 de Daniel, encontramos que el profeta cayó enfermo y se enfermó porque no pudo entender la profecía de las tardes y las mañanas. Y hubo necesidad que Daniel investigara en los libros de los profetas, especialmente en el libro del profeta Jeremías. Y ahí encontró que la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia duraría 70 años. Y pensando Daniel que la profecía de las tardes y las mañanas tenía que ver con los años de la cautividad, se puso en oración y le pidió a Dios que perdonara los pecados del pueblo de Israel, que perdonara todas sus iniquidades, todas sus rebeliones, que se acordara de su templo que estaba destruido en Jerusalén, que se acordara de la ciudad de Jerusalén que estaba desolada. El ejército del rey de Babilonia, en el año 586 a.C., había destruido la ciudad de Jerusalén, la había dejado desolada, el templo también había sido destruido y el pueblo de Israel llevado a Babilonia. Y esta situación quebrantaba el corazón de Daniel, y en su oración descargaba sus emociones por la tristeza de la ciudad santa, Jerusalén, y el templo santo estando en ruinas, habiendo sido destruidos. Dice la Escritura que Daniel no había terminado su oración cuando se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que venía para explicarle esa visión de las tardes y las mañanas. Lo primero que le dijo el ángel Gabriel a Daniel es lo que encontramos en el versículo 24 del capítulo 9. Allí dice: 70 semanas están determinadas, literalmente es cortadas, para tu pueblo y para tu santa ciudad. Noten bien, aquí hay un término de tiempo, 70 semanas, que Dios le estaba concediendo al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Eran 70 semanas de amor, 70 semanas de misericordia, 70 semanas de compasión por parte de Dios para su pueblo que le había dado la espalda, su pueblo que se había ido detrás de la idolatría en lugar de seguir al verdadero Dios. ¿Y con qué propósito le concedía Dios estas 70 semanas al pueblo de Israel? Lo encontramos en el mismo versículo 24, donde dice: para terminar la rebelión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos.
Noten ustedes, en esta profecía de Daniel no hay símbolos, no hay figuras. Es un lenguaje natural, es un lenguaje literal que todos pueden entender. Luego, el ángel Gabriel le siguió diciendo al profeta Daniel: sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Notaron? El ángel Gabriel le está diciendo al profeta Daniel que cuando se diera la orden para reconstruir a la ciudad de Jerusalén, desde ese momento hasta la aparición del Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas, lo que equivale a 69 semanas. Notemos bien, desde la salida del decreto para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 7 semanas y 62 semanas, un total de 62 semanas. Pregunto, ¿podemos saber cuándo se dio el decreto de la reconstrucción de Jerusalén? ¿Podemos saber cuándo se dio la orden para que se reconstruyera esa ciudad? Yo creo que sí. Y tenemos que ir al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 13, donde dice: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Y tratando de ahorrar tiempo, esa orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén fue dada en el 7º año del rey Atarjerjes, rey del imperio medo-persa. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 7. Podemos saber qué año del rey Atarjerjes corresponde con nuestro calendario actual. Yo diría que sí. En la historia encontramos que el primer rey de los medos y persas fue Ciro, el segundo fue Cambises, el tercero fue Darío I, el cuarto fue Jerjes y el quinto Artajerjes. Y recordemos que en el 7º año del rey Atarjerjes se dio la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y de acuerdo a la historia, Artajerjes subió al trono en el año 465. Así que es muy fácil saber la fecha del 7º año de Atarjerjes. Corresponde a nuestro calendario con el año 457 antes de Cristo. No se les olvide esta fecha, es muy importante. La fecha en que el rey Atarjerjes dio el decreto para que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén corresponde al año 457 antes de Cristo de nuestro calendario. Daniel 9:25 predijo que desde el momento que saliera el decreto para reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 69 semanas. Ahora pregunto, ¿esas 69 semanas son semanas de días o semanas de años? Ya me imagino, ustedes estarán pensando,
¿A quién se le ocurre preguntar sobre semanas de días o semanas de años? Y los entiendo perfectamente bien, porque nuestro calendario tan solo tiene semanas de días. Nosotros no tenemos semanas de años. Pero déjenme decirles que en el calendario judío habían semanas de días y también habían semanas de años. Y como los judíos tenían semanas de días y semanas de años, por eso yo les pregunto, esas 69 semanas, ¿son semanas de días o semanas de años? Si fueran semanas de días, correspondería a 483 días, o sea, 1 año y 4 meses. Pero si se trata de semanas de años, entonces tenemos que pensar en 483 años. Veamos lo que dice la Biblia sobre este asunto de las semanas de Daniel. En el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 1, Nehemías nos comienza un relato y dice así: sucedió en el mes de Nisán, el primer mes del calendario medo-persa. Y luego añade, en el año 20 del rey Artajerjes, que corresponde al año 444 antes de Cristo, según nuestro calendario, que estando ya el vino delante de él, del rey Artajerjes, tomé el vino y lo serví al rey. Y continúa diciendo Nehemías, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y dice Nehemías, entonces temí en gran manera. Y quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿por qué temió Nehemías? ¿Cuál era el problema? Déjenme explicarle un poquito. Los reyes en la antigüedad tenían muchos enemigos. El puesto de rey era muy envidiado. Así que los reyes en la antigüedad tenían mucho cuidado. Y Artajerjes no era tonto, era sagaz, era sabio. Y en su reino, antes que él tomara el vino, le pedía a su siervo que él primero lo probara. Si ese vino tenía veneno, pobre siervo, moría, pero el rey escapaba. Nehemías era el copero, el que le servía el vino al rey. Y dice que estaba servido el vino en la copa, todo estaba listo y se presentó para darle el vino al rey. Pero cuando el rey lo mira, nota que está triste. Y el rey desconfiado comienza a pensar, ¿habrá un complot? ¿Sabrá algo Nehemías que yo no sé? Y le pregunta, Nehemías, ¿por qué estás triste? Tú no estás enfermo, estás quebrantado. ¿Qué es lo que sucede? Y Nehemías tiene miedo que el rey piense que él está en un complot. Y veamos cómo sigue la historia. Versículo 3 del capítulo 2 de Nehemías. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está como? Está desierta
y sus puertas consumidas por el fuego. Noten, es el año 20 del rey Artajerjes. En ese año 20 se presenta Nehemías ante el rey para darle el vino. Y cuando el rey le pregunta: ¿por qué estás triste, Nehemías?, él dice: ¿cómo no he de estar triste? Si la ciudad de mis padres, la ciudad de Jerusalén, está desierta, está arruinada, está desolada, y sus puertas continúan consumidas por el fuego. ¿No es razón suficiente, rey, para que yo esté triste? ¿No es razón suficiente, rey, para que yo esté acongojado? ¿Y esta situación, qué año del rey Artajerjes? El año 20. Ahora, ¿en qué año de su reinado dio Artajerjes el decreto para que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén? Era el año 7. Del año 7 del rey al año 20 de esta circunstancia de Nehemías, ¿cuántos años han pasado? Han pasado 13 años, lo cual me dice este relato. Que en 13 años la ciudad de Jerusalén no había sido reconstruida, todavía estaba desolada. Y lo que la historia de Nehemías me dice es que esas 69 semanas no son semanas de días, porque si fueran de días, como les dije anteriormente, esas 69 semanas de días correspondería a 1 año y 4 meses. Y en 1 año y 4 meses la ciudad de Jerusalén debía estar ya restaurada, reconstruida. Pero en este caso han pasado 13 años y continúa todavía destruida. Por lo tanto, esas semanas de la profecía de Daniel no son literales, no son semanas de días. Probemos ahora, contando 69 semanas de años, que corresponde a 483 años. Y ahora, antes de contar esas 69 semanas como años, permítanme darles la evidencia del calendario judío. Voy a leer del libro Levítico, capítulo 25 y versículo 8, donde dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Este versículo es una evidencia que en el calendario judío habían semanas de años. Ahora, este versículo no tiene que ver nada con la profecía de Daniel, pero nos indica que en el pueblo judío, en el calendario judío, habían semanas de años. Ahora, ya sabemos que el decreto para reconstruir la ciudad de Jerusalén fue dada en el 457 antes de Cristo. Ya sabemos que las 7 semanas son semanas de años, que es igual a 49 años. Así que la ciudad de Jerusalén comenzó a ser reconstruida en el año 457 y terminó de reconstruirse en el año 408 antes de Cristo. Luego continúa el siguiente bloque de tiempo, que es un bloque de 62 semanas, que equivale a 434 años. Si nosotros
del año 408 a.C., contamos 434 años, nos lleva al año 27 después de Cristo, de acuerdo a nuestro calendario. ¿Y qué sucedió en el año 27? En el año 27 de nuestro calendario fue ungido el Mesías. Debía aparecer el Mesías, el Hijo de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Las 7 semanas más las 62 semanas corresponde a 483 años. Y podemos ilustrarlo de esta otra manera. El decreto para restaurar a Jerusalén fue dado en el año 457. La profecía nos dice que tenían que pasar 69 semanas, o sea, 483 años, hasta el momento en que debía aparecer el Mesías. Y ese Mesías apareció exactamente en el año 27 de nuestro calendario, de acuerdo a la profecía de Daniel. ¿Por qué decimos que en ese tiempo apareció el Mesías? La palabra Mesías en hebreo significa el ungido. Y tan solo 2 tipos de personas eran ungidas en el pueblo de Israel. Era ungido el rey y también era ungido el sacerdote. Eran las únicas 2 funciones que requerían el ungimiento. Y en el año 27, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, en ese momento el Señor Jesús fue ungido. Noten ustedes lo que dice la Escritura. San Lucas capítulo 3, versículo 21. También Jesús fue bautizado y mientras oraba, dice el Evangelio, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo complacencia. Fue en el año 27, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, que el Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y Dios el Padre dio testimonio que Él era el Mesías, diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo complacencia. Inmediatamente el Señor Jesús comenzó su ministerio y lo primero que dijo el Señor Jesús fue lo siguiente, lo que encontramos en San Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, ¿y qué cosa? Y creed en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Lo primero que Jesús dijo después de ser bautizado fue lo siguiente: el tiempo se ha cumplido. Yo pregunto, ¿qué tiempo se había cumplido? La profecía de las 69 semanas y se cumplió al pie de la letra. En San Juan 5:37 encontramos las palabras de Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y en San Juan 5:33 encontramos las palabras de Jesús. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Y cuál fue el testimonio de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También el Señor Jesucristo dijo lo que encontramos en San Juan 5:36. Mas yo
tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan